y rectas en la velocidad, ¿correcto? Y de hecho acá tengo un ejemplo de lo que a mí me dio, al menos, que se ve bastante claro que son como parábolas en la posición en I. Hasta ahí vamos todos. Y de hecho las fórmulas para el movimiento que tiene las conocemos también. Teóricamente debería comportarse de esta forma, donde la posición en I tiene algún tipo de posición inicial, la velocidad multiplica el término lineal, y después menos un medio de la gravedad multiplica el término cuadrático, ¿no? De estas parábolas que se van formando. Y después la velocidad, bueno, la velocidad tiene que ser unas rectas donde la pendiente de la curva esa que tenga tiene que ser la gravedad, inevitablemente. Eso es lo que nos dice la teoría de la física. ¿Hasta ahí vamos todos? Porque estábamos mucho hablando en el aire, de tipo, ¿qué tendría que ser? Los parámetros, las formas, no sé qué. Bueno, acá tengo la diapo que tiene la predicción matemática para lo que deberíamos estar viendo. ¿Ok? Claro. La física teórica dice esto. Dice esta parábola y este tipo de rectas. ¿Está bien? Hablando de simplemente un solo rebote, no de choque. ¿Correcto? ¿Vamos todos Sí. bien hasta acá? ¿O alguien tiene dudas? Todo bien. Perfecto. Entonces, otra cosa que encontré son, de hecho, todas las series de repeticiones que hizo Hayek, que las levanté con el Python, y acá se ve bastante bien las primeras 2, 3 parámetros. Tiene como 2 parábolas y un poquitín más que podemos ver bien. Y después, bueno, la pelota que estaba usando Hayek creo que era la pelota de tenis, y como que se amortiguó mucho. Entonces, la primera se ve bien, la segunda se ve bien, la tercera ya tiene una altura bastante menos, y después, bueno, se deforma todo. Entonces, al menos en los datos de Hayek, lo que se puede usar son los primeros 3 rebotes. Yo vi otros, alguien vino a preguntar con una bolita que tenía como infinitos rebotes que se veían bien, como 5 o 6. Así que eso depende de qué tipo de pelota están usando. ¿Está bien? Pero más o menos cuando grafiquen las distintas posiciones, una vez que terminen de traquear todo esto, deberían tener cosas como esta. ¿Ok? Y también tengo la velocidad en la dirección Y. La velocidad en la dirección Y me da cosas como esto, donde fíjense que se ve claro que mientras hay un rebote entre 5.5 y 6, por ejemplo, acá hay una recta. Debería, ¿no? Como que los datos parecen decirnos lo mismo que nos dice la física teórica. ¿Está bien? Entonces ahora con estas imágenes ahí puestas, por ahí podemos discutir un poco más todo lo que se les venía ocurriendo. Se les ocurrió, uno, Vale. sí. Cuando decís la velocidad de Ni, ¿esto es lo que te da el tracker o lo calculaste a partir de los datos? Está buena esa pregunta. No, lo calculé. Y no tengo una forma sencilla de mostrar esto, así que voy a tener que mostrarlo de acá. Porque me hubiese gustado tener un collab bonito con todos mis códigos, no lo tengo. Pero básicamente lo que yo hice fue cargar los datos con el Python. Acá tengo todos mis datos de tiempo, todos mis datos de posición, todos mis datos de posición en I, Pero hiciste la XY. diferencia punto Hice a una punto, ¿no? diferencia. Lo que hice para calcular, que me parece que algunos tenían esta pregunta de cómo calcular esto, no estoy Creo que es segura más cómo se hace fácil en el mostrarlo en el Origin, gráfico, ¿no? pero acá lo que hice fue la diferencia punto a punto. Agarré la posición en I en este punto, le resté la posición en I en este punto, y después dividí por el intervalo de tiempo. ¿Ok? Para hacer una derivada de forma numérica, lo que uno hace es literalmente fingir que los diferenciales son la diferencia que tengo entre un dato y el siguiente. Agarro un dato y le resto el anterior, divido por un dato restado con el anterior. ¿Está bien? ¿Se entiende o estamos todos medio perdidos? ¿Te podrías repetir? Yo me perdí. Bien. Fíjense que los distintos datitos que vamos a tener van a ser cosas del estilo, bueno, acá tenemos posición 1,3, después vamos a tener posición en I igual a, qué sé yo, 1.30, bueno, va bajando, ¿no? Así que 1.2. Supongamos que tenemos datos como estos. En el Origin serían columnas. Una dice, bueno, 1.3, el siguiente instante temporal me dice 1,2, el siguiente instante temporal me dice 1,0, y así seguimos. Distintos datos de posición en I. ¿Sí? Y para esto también tendríamos otra columna en el Origin que nos dice los tiempos. Entonces, en el instante
1.0 está en la posición 1,3, que podría ser un dato, por ejemplo, este. Después en el siguiente instante está acá. ¿Ok? Y el siguiente instante podría ser Claro, 1.2 claro. el siguiente tiempo, no sé, o 1.1. Entonces, para calcular la velocidad más o menos que tiene entre este punto y el siguiente, lo que hago es tratar de agarrar literalmente mi fórmula de velocidad. ¿Qué me decía? Mi fórmula de velocidad en I me dice, agarrar la diferencia en I y dividí por la diferencia de tiempo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces lo que haría en este caso sería restar la posición 1.3, por ejemplo, haría 1.3 menos 1.2, ¿sí? Estoy restando las posiciones, en realidad debería ser 1.2 menos 1.3, ¿no? ¿Correcto? Porque 1.2 es la posición siguiente, 1.3 es la anterior. Claro. Entonces hago 1.2 menos 1.3 y divido por la diferencia de tiempos, que sería 1.1 menos 1.0. Y de esa forma, a partir de dos datos de posición, saco un dato de velocidad, que representa de alguna forma la tangente o la pendiente, todas las cosas que vinieron diciendo en ese punto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Una pregunta. Buenísimo. Sí. ¿No es lo mismo que lo que te da el tracker? Porque el tracker te da, para cada instante de la posición, te da la velocidad, lo puedes sacar por la tabla y es más fácil. Sí. Pero seguro Sí, a es lo mismo que te da el tracker. Fíjate si el tracker hace esa cuenta. Verificá si el tracker lo que está haciendo es eso. Esto responde un poco también a lo de Santiago, que decía lo de la tangente, la famosa tangente, que no es en un punto. Claro. Igual, acá, o sea, el problema es que lo que decía de hacer un fitting es que ponerle en. Va, justo ese de velocidad. Pero yo he tenido gráficos donde. No sé cómo explicarlo. Tiene como. Mira, tu primer gráfico es el de abajo. Ese. En el primer rebote, cuando Sí. recién sale del rebote, Sí. si vos calculás la velocidad ahí, es un poco menor a lo que debería ser, si vos calculás solo entre esos dos puntos. Entonces, lo que yo quería es ponderar los puntos de arriba también, como para Claro, que está tenga bien. mayor precisión. Es que me gusta por dónde va tu idea, porque si nada más agarramos estos dos últimos puntos, ¿no? Estos dos para sacar la velocidad que tiene cuando va de acá para acá. Y agarro este punto con este para sacar la velocidad que tiene de acá para acá. Estoy tomando dos datitos. ¿Y quién me Claro. asegura que estos dos datitos están buenos para tomarlos? Nada. Encima son los peores datos que existen, ¿no? Porque estuvimos traqueando todo esto, hace 2 horas que estamos traqueando, y cuando se acerca al piso va tan rápido que a mí al menos y a Aye, en el video se nos desfigura la pelota. No se ve una pelota, se ve un manchón. Así que esos últimos datos, de hecho, no son ni confiables, ni remotamente. A mí no me gustan. Y son dos datos que estamos usando nada más. Entonces lo que vos decís es, ¿por qué no agarro más datos? ¿Por qué no me fijo, agarro toda la velocidad hasta acá, ponele? Sí, Y la miro toda. sí. Exacto. Ahora, ojo, porque ¿qué pasa? Esto es una cuadrática. El chabón se está acelerando, quiere decir que está aumentando su velocidad. Entonces la velocidad que tiene acá no es la misma que tiene acá arriba. No, claro. Si vos literalmente agarrás tus datos y sacás una velocidad media de todo el trayecto, ¿qué estás haciendo? Una especie de recta que viene desde acá hasta acá. Y no mucho más. Sí, Pero no es la velocidad final. Es como una velocidad claro, media de es la todo. Medio velocidad rara. promedio, claro. Sí, exactamente. Porque fíjense que de hecho acá están las velocidades en I. Y se ve cómo va cambiando justamente, ¿no? Arrancan a alguna velocidad y después va bajando, bajando, bajando. O bueno, Sí, en este caso sería. Claro, está aumentando en módulo, pero negativamente pues se está acercando al piso. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, acá donde dice 0 equivale a el punto en el que está más arriba, el máximo de la parábola. Después se empieza a acelerar y la velocidad empieza a aumentar en módulo, pero es siempre negativa porque está yendo hacia abajo. Después pega contra el piso porque tiene un mínimo de altura, ¿sí? Y rebota. Toda la velocidad que traía para abajo la lleva para arriba de repente. Y por eso acá tenemos un salto. ¿No? ¿Se entiende eso? Y se ve sí, claramente que justamente la velocidad en el trayecto entero no es la misma.
Pero Igual, ¿qué podrías hacer? ¿Qué se te ocurre? claro, o sea, lo que te iba a decir es que a eso iba con lo del fiteo no lineal. Si vos ponele antes del primer rebote en el gráfico que te estaba hablando, vos lo fiteás con una cuadrática, con convexa, todo bien y que queda perfectamente fiteado, y vos analizás la derivada en el punto donde está, en tu último punto en realidad. Claro, acá. Ahí, exacto, ahí. Ese vendría a ser como el mejor valor de velocidad, que ni siquiera es en el promedio, porque es en el punto, aunque sea igual de un modelo imaginario que no existe, es como más exacto. Sí, Bueno, me gusta tu idea porque lo que pasa ahora es que dejas de usar solo 2 puntos, que son los finales, y empezás a usar toda tu medición. claro. Es del modelo imaginario y matemático, y a lo mejor lo que sucede en la realidad es que la bolita se está frenando un poco por el rozamiento en el aire. Y entonces el modelo no se ajusta también. Bueno, podría ser, pero aún así te estás esforzando en usar no 2 datos, sino tipo los 20 que tenés de todo el Sí. movimiento ¿no? En vez de usar solo este último 2 datos, usás todo esto. En vez de usar solo estos últimos 2 datos, usás todo esto, ajustás toda una parábola. Entonces tu resultado tiene más sentido. Claro. El resultado debería acercarse más a la realidad porque estás usando más datos. Perdón, Sí. te interrumpo, hacía un comentario con esto que señalé. Sí. Fíjense que hay un punto que es el naranja, que señalé ahí, que es cuando es un punto que estaba bajando y otro subiendo, que no tiene sentido calcular esa velocidad, ¿no? Pero después, los 2 puntos, el punto anterior no hay problema, pero los 2 puntos siguientes, que son los rojos, el primero corresponde al primer punto que está entre el naranja y la curva roja esta, voy a anotar acá, ¿no? Esos 2, y el segundo corresponde a los segundos 2 puntos, ¿no? El segundo corresponde a esta diferencia de acá. Fíjense que el segundo da más grande que el primero, que no tiene sentido si no fuese porque tenemos error, ¿no? Entonces, si nos quedábamos solo con esto de considerar el punto que está más cerca, realmente teníamos mucho error. Íbamos a estimar una velocidad, una variación de velocidad mucho más chica de la que realmente hay. O más grande, ¿no? Esto sí, vale. No sé si entendió lo que dije. Sí, y a eso Yo quería la verdad agregarle que una me cosita quedé. más. Perdón. Perdón, que lo repita después, perdóname. Yo dije sí, pensando, No. quería No me quedó agregar. muy claro lo que dijo, pero. Sí, ahora quería agregar justamente que tiene que ver con eso, y igual ahora lo repite. Fíjense la relevancia que hay y cómo sacarían las incertezas de esto. Pero bueno, repetile, Mauro, y después seguimos con eso. Claro, lo que decía es, uno de los intervalos que considerarían para sacar la velocidad es este, que es este punto de acá. ¿Sí? Los siguientes 2 puntos le da este punto de acá, pero no calcularían la velocidad en ese, porque ahí ya cambió la curva, ¿no? Uno que estaba bajando y otro subiendo. Y después los siguientes 2, justo elegí verde, mal color, está este, que corresponde a este punto de acá, y este, que es el siguiente, que ya no lo considerarían, y corresponde a este punto de acá, que tiene más velocidad y que no tiene sentido. No se estaba acelerando la pelota. Es error experimental lo que había, que hace que uno sea menor o el otro mayor, no sabemos cuál es el correcto, ¿no? Entonces, quedarse con un solo punto claramente es una mala idea, teniendo tanto error experimental. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Blasi, creo que era. Creo que sí. ¿Los demás? ¿Alguien? Bueno, te dejo, Vale. Perdón por interrumpir. No, está perfecto. Lu quería agregar algo también por ahí. No sé qué quería agregar. No, que todo esto que están viendo, fíjense que cualquier cosa que hagamos, todo tiene incerteza, ¿no? Y claramente lo que les están mostrando los chicos es que, como les mostró el caso de Mauro, que fue clarísimo, que fíjense cómo se invierte el valor de la velocidad calculado con algo que uno no esperaría. Todo esto tendrían que estar, a medida que vayan haciendo las cosas, pensando en dónde están las incertezas, cómo poder calcularlas. Por ejemplo, el gráfico de I de la posición en función del tiempo. ¿Qué incertezas colocarían? ¿Cómo las calcularían? ¿Qué es la mínima división del tracker? ¿Es real eso? O sea, la pelotita es tan clara, el punto sigue siempre en la misma posición de la pelotita a lo largo. Claramente no, el manchón ese es un horror. Con lo cual todo eso va de la mano con incertezas que uno tendría que estar arrastrando cuando
hace estas cosas, que por otro lado podrían, según el método utilizado, uno cuando utiliza un punto justamente está haciendo algo que es tan poco confiable como acabamos de mostrar, y encima, si tiene una medida como esta, por lo menos mínimo tendría que ese punto tener una incerteza tal que muestre la poca precisión con la que está determinando esa velocidad. Pero cuando uno empieza a hacer ajustes y cosas así, los ajustes suelen subestimar las incertezas. Entonces, finalmente, a partir de un ajuste, uno empieza a hacer las cosas tan fina, que la incerteza es tan pequeña que empieza a olvidarse de dónde partió. Entonces, tienen un juego acá de lo que es el método para calcular esto, que lleva de la mano una incerteza muy grande realmente, y pueden hacer cosas para que eso quede un poco contemplado en la cantidad de medidas que se hacen. Es como parte de lo que fuimos aprendiendo a lo largo de las clases. Pero bueno, consideren que todo esto tiene incertezas. Eso quería nomás. Vale, vos seguís con... Sí, y de hecho, por ahí incluso lo que dicen, para mí la ventaja también de hacer un ajuste acá es que el ajuste tiene la incerteza de los parámetros de por sí, ¿no? Y no implica, tipo, la propagación de incertezas extrañas que no sabemos bien cuáles son. Entonces, hay ciertas ventajas extra en un ajuste. A mis ojos, al menos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Porque si no, yo medio que cortaría acá, porque ya discutimos varios métodos. Así que ya les dejaría discutir esto de nuevo, pero en el medio quiero explicar el segundo método para sacar el coeficiente R. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda relacionada con esto, que quiera preguntar ahora y que parezca que va a sumarle a la discusión con todos los compañeros, adelante. Si no, bueno, la duda que tengan, que les parece que por ahí no suma tanto, la pueden preguntar cuando termine con mi explicación, cuando ya todo el mundo se pueda volver a sus grupos para trabajar. Y si nadie tiene dudas, les explico el segundo método. ¿Está bien? Díganme, ¿dudas? Una duda para clarificar. Entonces, vendría a ser mucho más fácil hacer un ajuste cuadrático de solo una de estas ramas, ponele, no sé si ramas, pero de estas curvas, porque si no hay que encontrar una función que se ajuste a toda esta trayectoria que rebota, que no sé si hay una muy... No, Claro. claramente estoy hablando de hacer un ajuste cuadrático en de a pedazos, ¿no? Tenés que agarrar un pedazo de los datos, por ejemplo, esta parabolita, y le das a Sí. esa parabolita, y la ajustás. Claro. Y si después querés seguir mirando otros rebotes y otros choques sucesivos, tendrías que agarrar la siguiente parabolita y ajustarla. Pero no toda la vez, ¿no? Ok. Listo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, Si si no no hay hay más preguntas, yo dudas, quería hacer un comentario de... Sí. Fíjense que la diferencia, o sea, al hacer un ajuste, en el fondo estamos usando más puntos, ¿no? En lugar de quedarnos con solo un punto de velocidad, o dos, porque usamos 2 puntos de posición para calcular un punto de velocidad, podemos usar muchos más puntos para obtener un mejor valor. Pero lo que es clave, que es lo que contó al principio Vale, es tener el modelo físico correcto para poder usar todos estos valores. Como sabemos que son una parábola, podemos ajustar por una parábola para encontrar la mejor parábola y después ver la velocidad. Si hicieran un recorrido raro estos, que no fuese una parábola, no podríamos hacer nada para refinar nuestro valor de la velocidad. Entonces es importante saber el modelo. Y por ahí va, sabiendo el modelo, que es una parábola, por ahí pueden contestar eso que les decía de si influye, ¿no?, el rozamiento con el aire. Se los dejo ahí tirando. Ahora sí seguí. La ¿Vale? una. Bien. Che, y después se podría, o solamente tendríamos que usar el mismo método entre integrantes, porque podríamos comparar entre métodos o también con la teoría, a ver si la velocidad que nos está dando es parecida a la que saldría en la cuenta, suponete, aunque sea para la velocidad inicial. Estaría bueno que, por ejemplo, cada integrante porque al cambiar la pelota, al cambiar el método por ahí, el integrante, estaría bueno que cada uno con su ejemplo pueda usar quizás 2 métodos. Eso estaría bueno. Yo en algunos casos les comenté por ahí, decir, bueno,
el ejemplo de tomar ese punto como velocidad, que es horrendo, lo estamos viendo. Bueno, con su incerteza, ¿es posible de utilizar? ¿Es comparable con lo otro? Después, ¿qué es más confiable? ¿Qué es menos confiable? Eso es enriquecedor para una discusión. Ahora, siempre tienen que concluir de alguna manera que continuar haciendo el problema, eligiendo una metodología, tiene que ser la metodología que más confiable les resulte para llegar al resultado. Pero sí, inicialmente está bueno que prueben dos, pero lo que digo es el mismo integrante en el sentido que es más comparable, porque si no es muy difícil. Hay un montón de incertezas en el medio que pueden hacer que de cualquier cosa. Porque depende del material. Mi sugerencia sería que pacten entre todos usar algún método, un método en común, y después prueben si quieren algún otro método. Pero si usan entre todos un método en común, tienen la ventaja de que después pueden comparar resultados para distintas bolitas, por ahí, distintas cosas que saben que al menos las diferencias no van a venir del método. Si todos están usando métodos distintos para hacer cosas con pelotas distintas y alturas distintas, como que después cuando se sienten a escribir un informe, ¿qué van a escribir? Cada uno va a tener que hacer su propio análisis, y no es tanto la idea. Entonces mi sugerencia sería que pacten entre el grupo, bueno, vamos a hacer el ajuste de la parábola, y después, bueno, que cada uno, si quiere, pruebe otro método. Y si se quedan enganchados y siguen probando métodos porque les copó, genial, está buenísimo. Pero diría que prueben un método en común. No sé qué te parece, Lu. Sí, me parece perfecto. Pueden usar uno en común y después estaría bueno si aunque sea alguno prueba otro y compara de a pares, es decir, el método en común entre todos los integrantes del grupo, como hicimos con los rozamientos, por decir algo, y después el propio con dos métodos cada individuo, digamos, cada integrante del grupo. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿O avanzo y les muestro el segundo método? Bien. Entonces, dijimos entonces que en nuestro caso lo que estamos viendo tiene que tener una parábola en la posición en i y tiene que tener rectas en la posición, digo, en la velocidad en i. Eso hablando de un solo pedacito, ¿no? De todo esto, un solo rebote. ¿Correcto? Entonces quiero desarrollar un poco todo esto para llegar a una segunda expresión para el coeficiente R, que nos puede venir bien. ¿Está bien? El coeficiente de restitución. Entonces lo que voy a hacer es tratar de ver si puedo relacionarlo con las alturas de estas parábolas, con la altura máxima de la parábola, haciendo esto. Si yo miro la altura máxima de la parábola, ¿puedo encontrar información sobre la velocidad inicial o final de esta parábola? ¿Qué dicen? Sí. Suena, claro, suena correcto. Porque ¿de qué estuvimos hablando hasta ahora? De la conservación de la energía, ¿no? Supuestamente hay algo que se está conservando en todos lados. Sería rarísimo que no pueda aplicar algún tipo de método que me permita agarrar esa ventaja. Entonces, si suponemos que la energía mecánica se conserva, que es una suposición fuerte, pero supongamos que vale, entonces toda la energía mecánica que tiene este cuerpo acá arriba, que es toda potencial, acá abajo se debería haber transformado completamente a cinética, pero tiene la misma cantidad, hay algún tipo de relación. ¿Está bien? Entonces, esa misma relación que hay en las cosas la debería poder encontrar si agarro las ecuaciones de cinemática y desarrollo un poco para sacarme tiempo encima, debería encontrar una relación entre la altura, ¿sí?, de la parábola y la velocidad final de la parábola, por ejemplo. O entre la altura de la parábola y la velocidad inicial de la parábola. Porque hay algo que se está conservando durante todo el movimiento, en el caso teórico y hermoso. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un poquito de cuentas así facilongas y tratar de ver si llegamos a una expresión que relacione la altura con la velocidad inicial. Fíjense que acá tenemos, entonces, podemos elegir para esta parábola una velocidad inicial acá, donde arranca la parabolita, que sería acá en el gráfico de nuestros datos. Le ponemos algún nombre, B0, y ya sabemos que como está arrancando en la altura mínima, asumimos que arranca en la altura 0. ¿Está bien? Y le damos para adelante con las cuentas. Agarro estas condiciones iniciales para mis ecuaciones cinemáticas, las reemplazo, llego acá. ¿Está bien?
No estoy haciendo mucho, literalmente agarré y reemplacé con estos datos. Bien. Me llevo estas ecuaciones y ahora trato de pensar qué pasa cuando evalúo las ecuaciones en la altura máxima. Porque ya sé qué pasa cuando las evalúo en el principio, que es lo que acabo de usar. ¿Qué pasa cuando la evalúo en la altura máxima? Por conservación de la energía, sé que en el máximo tiene que tener velocidad cero, porque toda la energía cinética que traía la transforma en potencial. Se frena y después vuelve a bajar, también por lógica común, ¿no? ¿Por qué es el máximo de la posición? Y porque de repente llegó a velocidad cero, ya no puede seguir subiendo porque no tiene más velocidad y tiene que empezar a bajar. Entonces, en el máximo la velocidad en I tiene que ser cero. ¿Está bien? Y la altura tiene que ser h, digámosle, llamémosle de alguna forma, que es el parámetro que estoy tratando de relacionar con B0. ¿Sí? Y la cantidad de tiempo que tarde en ir desde acá hasta el máximo, le vamos a decir delta t. El tiempo máximo menos t0. ¿Está bien? Y con todo esto me voy a reemplazar en mis ecuaciones. Reemplazo con esto en mis ecuaciones y llevo a dos ecuaciones nuevas acá, las mismas pero con mis datos. Y ahora debería tratar de sacarme de encima el tiempo, que sé que es algo que debería poder hacer porque la conservación me dice que lo puedo hacer. ¿Está bien? Me trato de sacar de encima el tiempo y trato de relacionar la altura con B0. Entonces, si agarro de esta de acá, sé que el tiempo es B0 sobre G, y con B0 sobre G me vuelvo a mis ecuaciones, reemplazo, ¿está bien? Y fíjense que acá me queda B0 cuadrado sobre G, y acá adentro también tengo B0 cuadrado sobre G cuadrado, pero multiplicado por G. O sea que una de las G se va a ir. Por ende, acá tengo B0 cuadrado sobre G, y acá tengo un medio de B0 cuadrado sobre G. Entonces, si agarro uno de estos, una banana, y el resto media banana, resultado, media banana. Entonces, ahí llegamos a esta relación facilonga, que me dice cuál debería ser la altura, ¿sí?, a la que llega mi pelotita si sale con velocidad V0 del suelo. ¿Está bien? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Buenísimo. Entonces, si tengo esta relación, y ya habíamos pactado que para nuestro caso de caída y choque de la bola contra el piso, el coeficiente de restitución es esta expresión de acá. ¿Está bien? Donde fíjense que D0 sería la velocidad con la que está entrando en el choque, o sea, la velocidad final de toda esta parábola, y BF sería la velocidad inicial de la siguiente parábola. ¿Ok? Mi idea es ahora entonces tratar de agarrar esta expresión y llegar a algún lado usando no una parábola. Yo sé que esto vale en cada parábola por separado. Mi idea es ahora tratar de usar varias parábolas, tipo 2 rebotes en vez de un rebote. ¿Está bien? Entonces las nombro de alguna forma. A esta le digo que es, no sé, la altura n, porque no sé cuál rebote será, alguno es, y este es el rebote siguiente, altura n más 1. Qué astuta que soy. Bien, entonces agarro y literalmente reemplazo esta expresión en las dos parábolas. Ahora no una sola, la reemplazo por separado en una parábola, la parábola n, y después la reemplazo por separado en la parábola n más 1. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo saco estos datos de estos datos místicos que tienen n y n más 1 que no me caben mucho? Y bueno, tengo este choque en especial que está entre n y n más 1. Fíjense que esta es fácil, ¿no? Porque es la velocidad inicial de la parábola n más 1. Entonces, literalmente, mi BF es la velocidad inicial de la parábola n más 1. ¿Y qué pasa con la otra? Y bueno, por conservación de la energía, esta carta es mágica. La jugamos en todos lados, porque ya aprendimos que funciona y la metemos en todos lados. Al menos en la teoría funciona. ¿Está bien? La conservación de la energía me dice que va a salir con cierta velocidad, va a subir, 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 se va a frenar, sale con mucha, pura energía cinética. Llega arriba, pura energía potencial, se frena, vuelve a bajar, y toda la energía que traía acá, la vuelve a transformar de la potencial a la cinética otra vez. O sea que acá y acá, si la energía se conserva y todo funciona de maravilla, debería tener la misma velocidad. Misma velocidad inicial cuando sale que cuando cae, solo que con un sentido al revés, ¿no? Porque en un sentido está subiendo, entonces la velocidad es positiva,
y en otro va a estar bajando, entonces el número que me sale va a ser negativo, porque elegí mis ejes de referencia apuntando hacia arriba, ¿está bien? Entonces, el B0 este de acá, de este choquecito, tiene que ser menos la velocidad inicial de la parábola n. ¿Se entiende? ¿O los perdí en algún lado? Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, agarro mis datos, los meto acá adentro, está bien, y voy a tener una expresión que va con mi altura n, ¿sí? Y con la B0, que vamos a incluir acá arriba, B0 al cuadrado. Y acá voy a tener mi altura n más 1, y voy a tener B final al cuadrado. ¿Está bien? Porque voy a meter esto acá adentro. Y ahora, la expresión del coeficiente de restitución tenía esta B final dividido B0. Te voy a decir que el coeficiente de restitución al cuadrado es B final cuadrado dividido B0 al cuadrado. Qué increíble lo que es la matemática. ¿Está bien? Entonces, lisa y llanamente, reemplazo con esto acá adentro y divido esta altura por esta, o bueno, al revés en realidad, ¿no? Divido la que tiene la expresión de velocidad final por la otra y tengo que llegar al coeficiente de restitución al cuadrado. ¿Se ve? Entonces, ahora tengo una expresión, una nueva expresión, que ya no tiene que ver con las velocidades, sino simplemente con las alturas máximas a las que llego. Entonces, el coeficiente de restitución, lo que estamos tratando hasta ahora de hacer es sacarlo con las velocidades estas, que es medio confuso y es medio difícil, pero vamos a hacerlo igual. ¿Okay? Yo quiero que igual intenten sacarlo, porque está bueno el debate, así que seguro cada integrante del grupo quiero que saque con las velocidades estas, una vez, para algún rebote. Y acá llegamos a otra expresión que es un poco más simpática, ¿está bien? Que incluye las alturas n más 1 y n, acá me faltaron unos paréntesis, que es un poco más accesible. Al menos a nuestra mente es más fácil tipo, tratar de sacar alturas porque ya tenemos datos de posiciones, tipo, listo, buenísimo. Ojo igual con el método que eligen. No se confíen de tipo, ya está, esto es fácil, jaja. Mismo debate de antes. ¿Qué van a hacer para sacar la altura? No es tan fácil. El ajuste de cada parábola y ahí te sacas las alturas. Puede ser, claro. Siguiendo todo el debate que tenemos hasta ahora, tiene sentido que podemos ajustar toda la parábola y sacar la altura máxima. Porque de la misma forma que no estamos tan seguros de tener algún dato acá que me sirva para sacar las velocidades, por ahí no estamos tan seguros de tener un dato para la altura máxima tampoco. Piénsenlo igual, porque hay algunas cosas ahí que pueden dar debates interesantes. Vale, te Cuestiones. faltó el cuadrado en la división de las velocidades. Tenés razón. No, Acá eso, un cuadrado, por las acá un dudas. cuadrado. Quedó clarísimo Sí, igual, pero tenés por razón. las dudas. Después le retoco. En fin. Bueno, acá hay otra expresión parecida que me dice qué le pasa a la n más 1 cuando tengo la n, multiplico por r cuadrado. Es simplemente despejar esta fórmula. Si les cabe más esta fórmula, la pueden usar. Y entonces, lo que les quería plantear es el segundo experimento para hacer. El primero era sacar el coeficiente de restitución R usando las velocidades, justo antes del choque y después, justo después del choque. Y ahora la siguiente idea es, agarren los mismos datos que tienen, el mismo traqueo que ya tienen, porque el quilombo estaban los datos en el traqueo, hasta ahora todo el mundo se gastó tiempo en eso, y sáquenlo también con las alturas sucesivas. ¿Está bien? Al menos para un rebote. Si pueden más, genial. Y creo que eso es básicamente todo lo que les quería decir, porque en medio que las cosas que puse al costado para el análisis ya también las estuvimos hablando, quedaron medio repetidas. ¿Alguna duda? Sí, estaría muy mal usar el punto mayor del tracker como alguna altura. Es que Comparado a que hacer un ajuste para obtener el mejor valor de altura, sí, podés evaluarlo. ¿Qué no tanto me te cambia? parece tan mal. Pero ¿Por qué bueno, no te parece tan mal? ¿Por qué era muy malo en las velocidades y no es tan malo con las alturas? porque se Porque a mí mueve muy me parece rápido que- cuando baja. Claro, entonces por ahí no es tan mala idea. Hay Claro. que ver. Todavía tendrías que ponerle algún tipo de incerteza a ese punto, ¿no? Sí, igual sí. Pero sí.
Pero Todos entienden igualmente, eso, ¿no? No es lo mismo las velocidades que venían súper rápido y el tracker no podía seguir la bolita que arriba de todo donde está más tranqui. Decí, Mauro. igualmente, si hacen un ajuste por una cuadrática, esperan que dé mejor, ¿no? O alguien espera que dé peor. O que dé igual. Mm, Podría dar peor. O sea, cuando vos haces un ajuste y tenés los datos, hay veces que, o sea, lo ves en los residuos que te quedan por arriba o por abajo, y un dato que, o sea, suponete la posición inicial de la primera. Por lo menos la primera la marcaba yo a mano, o sea, tengo la posición bastante exacta, que capaz que si hago un ajuste me la pone un poco más abajo o un poco más arriba. Bueno, pero los siguientes máximos, Para ese caso, los siguientes obviamente no. Más error, digamos. Tendría más error. ¿Y cuántos Pero necesitas? el primer rebote, el primer rebote no, el primero desde el instante cero donde lo largaste, ese es confiable. Además, podría ser que sí o no, depende. ¿Qué me preguntaste, profe? Porque no te No, escuché. digo, nada, ¿cuántos necesitarías, por ejemplo, en el caso que dijo Vale? ¿Cuántos máximos? Claro, ¿cuántas alturas? Y 2. Claro, tal cual. Entonces, bueno, fíjate, también se puede cambiar el método en el medio, o sea, hay varias alternativas. Lo que quiso decir Mauro en general es que siempre es más confiable el hecho de tomar más de un punto para determinar alguna variable, algún parámetro. Obviamente a veces uno lo ve y quizás uno hace el ajuste y tenía los 2 puntos, no sé si me veo, los 2 puntos acá abajo, todo así, y no tomaron puntos acá y el ajuste, no es que no tomaron, no había, y el ajuste hace esto y te toma un máximo que es más arriba de donde había llegado. Pero eso quizás cuando uno lo maneja y uno parte exactamente de un lugar que puede medir, puede ver bien cuál es esa altura, sí se puede hacer, es más fácil por ahí hacerlo, pero si no, a veces lo que el ajuste hace es que en general, al tomar más valores, puede llegar a relacionarlos de alguna manera, claro, a veces es el caso que justo digo, que no claro, tenés el punto de vamos por arriba, los dos. tal cual. Entonces, si vos no lo viste, no podés definir que los 2 puntos que para vos son máximos, a ojo, sea el máximo de la bola, pero vos sabés que el comportamiento cómo debería ser, como una cuadrática. Justo me está sonando el teléfono. Me bajo el volumen, perdón, chicos. En el fondo, cuando están haciendo un ajuste lineal, están haciendo como un promedio móvil, ¿no? Un promedio que depende de la posición. Siempre sabemos que tomar más datos y promediar es mejor, ¿no? Que fue lo Pero mismo que podría hacerlo, obviamente. hablábamos en el caso de Santiago, cuando por ahí proponían tomar un punto y después dijimos, bueno, fíjense cómo después llegó perfectamente la idea de que el ajuste le generaba una continuidad de puntos que es más representativo. Es lo que uno trata de hacer y por eso siempre les hacemos hacer, bueno, tomar muchos puntos o tomar algo que sea representativo para el objetivo. Pero sí es cierto, como decís vos, Felipe, que quizás en la primera que vos tirás y sabés perfectamente dónde está, por ahí lo podés medir hasta mismo, no te digo con una regla, pero desde el video vos podés ver, haciendo la calibración que utilizaste para sacar la posición, ya tenés ese punto. Eso también es claro. Bueno, ¿y cómo sacarían, perdón, no me meto más, pero muy importante, cómo sacarían la incerteza de la posición? Porque hasta ahora no hablamos de nada de eso y tengo un poco de miedo dejarlos tan libres. Yo diría que propagando, profe, pero va a ser un dolor de cabeza. ¿Y qué propagarías, Ceci? Yo Claro, tenía planeado hacer con la fórmula de posición y bueno, y de ahí despejar la velocidad. Y bueno, y con todo lo que me quede del otro lado del igual tendría que empezar a propagar, pero creo que todavía no lo pensé muy bien. Ya, pero ¿cuál es el error en la posición?
Y yo creo que sería el error del tiempo, pero ahora que lo estoy pensando, no sé cuál es el error del tiempo. Porque No, la para la G la... velocidad se hace el error en la posición y en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el Sí, error en la posición y cuál es el error en el tiempo? Igual lo que sí, es Ceci algo estaba que no diciendo, sé. estaba queriendo decir otra cosa, que me parece por las dudas te corrijo, Ceci. Ella estaba queriendo, a partir de la obtención de la velocidad, a ver si no me equivoco, obtenés la velocidad, reemplazás toda la ecuación, por ejemplo, de caída libre para el otro lado, ¿eso querías hacer? ¿O yo me estoy confundiendo con lo que te escuché? No, sí, quería hacer eso. Claro, por eso. Ten cuidado. O sea, porque en realidad, ¿cómo sacaste la velocidad? A partir de la posición o a partir del tracker. ¿Y cómo sería la incerteza a partir del dato del tracker? Estás haciendo como medio un círculo vicioso, me parece. Vamos a dejar. Sí, ahora que lo dije en voz alta, dije, ¿y ahora cómo saco la Pensalo incerteza? un Y te poco. dije que no podía. Claro, Piensen pensalo bien un cuáles poco eran más. los datos de los que salieron, ¿no? Los datos Claro. de los que ustedes arrancan son los datos de tracker, que los datos de tracker son posiciones y tiempos. Esos datos originales no les podemos propagar incertezas, no podemos sacar la incerteza de esa cosa propagando incerteza a otro lado. Esas incertezas, las de los tiempos y las de las posiciones, son las que después deberíamos usar para propagar, para sacar las velocidades. ¿Está bien? Estos son mis datos, esto de acá lo calculé. La cosa calculada le propago incertezas. De acá me voy para acá, no al revés. ¿Y podría hacer un ajuste senoidal en ese caso? Y fijarme qué sigma me devuelve, en este caso, el origin. Pero ¿por qué Perdón, que senoidal? desviación estándar. ¿Senoidal a qué? ¿A todo esto? ¿Pero por No, qué? no, al gráfico de la posición en función del tiempo. Pero ¿por qué un ajuste senoidal? Claro, no es senoidal, ¿no? Fíjate que justamente lo que hablábamos era lo de hacer caída libre y después tiro vertical. Tenés dos funciones que son cuadráticas, ¿no? O sea, la senoidal en este caso no representa una función senoidal. Pero va por ahí igual. La idea. Parece un amortiguado igual. Sí, Un sí, resorte tiene re la pinta, amortiguado pero ese que- acuérdense que partimos siempre de saber el fenómeno físico que estamos evaluando. Es muy importante eso, que justo lo remarcó Mauro y vino al pelo. Muy importante saber el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, a partir de eso, tenemos la parte teórica y aplicamos la parte teórica siempre para cualquier modelo que utilicemos. Y después vemos si funciona o no funciona, ¿no? Obviamente. ¿A qué Perdón. O sea, con error de la posición te referís a... O sea, yo debería saber lo que es error de la posición, pero para aclarar, ¿te referís a ¿Qué error en la incerteza tiene medida cada del punto de la tracker? posición, por ejemplo? ¿Qué incerteza vos vas a graficar? Claro, ¿Vas a hacer un si ajuste? tuvieras que poner barritas a estos gráficos que yo no le puse, ¿qué barrita le pondrías? Y Sería menor al radio de la pelota, pero no sé qué más decir. O sea, sí. Sí, pero la clase anterior vimos una manera, ¿no? De estimar Sí, analizar los errores, residuos. ¿Algún que es más o menos lo que criterio? proponía Blas, ¿no? Hacer un ajuste Ah, ¿el ruido? de alguna función y a partir de los residuos podemos calcular los errores, ¿no? Eso es Claro. lo que conté yo en la clase pasada. Y también les conté que es importante ajustar la función correcta. ¿Cuál es la función correcta que describe este fenómeno físico? ¿Entero? Pasa igualmente que acá tenés varias cuadráticas. O sea, tendrías que hacer varias cuadráticas y propagar el error de todas las cuadráticas. Claro, tenés que ajustar cada una por separado, ¿no? Por una cuadrática. Sí. No hay una función que describa todo junto. No. Que es el mismo caso que cuando ustedes ajustarían IDT. Bueno, pero supongamos que nos quedamos el primer rebote, los primeros dos, que más o menos son claros, ¿no? Por separados. Eso clarísimo. O sea, no hay una función que se pueda utilizar para ajustar dos continuos o tres sucesivamente. Ahora tomamos el primero y hacemos. Y entonces, a partir de lo que explicamos la clase pasada, ¿qué podrían pensar? Porque dentro de los criterios está pensar el cómo está tomando el tracker justamente ese movimiento, ¿no? Porque eso ya es como visualizar el problema sin calcularlo.
digamos. Eso ya es un problema en sí que tenemos cuando trata de traquear a la pelota bajando, por ejemplo, o subiendo, que es toda una mancha. Y bajo el criterio de la clase pasada, ¿cómo lo harían entonces? ¿No es lo que dijo Felipe? Lo de residuos. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué? O Porque sea, la palabra residuo Sería para el sigma estadístico. el chi cuadrado, o sea, la distancia de los puntos a la curva fiteada, ¿cómo se dice? La curva ideal, ponele. la curva de ¿No es eso? ajuste. La curva de ajuste. Así, o sea, y ver y si, por ejemplo, la distancia entre los puntos y la curva es muy grande, hay un error mucho mayor de medición. Pero si es muy chiquito, ¿que eso se medía con el chi cuadrado o no? Claro, pero el chi cuadrado te da una idea de qué tan bien ajusta o no. No te dice si está bien propagado, si está el error es más grande o más chico. Claro, pero el error es justamente la distancia de los puntos a la curva, en este caso. Ideal. Esos serán los residuos, justamente, ¿no? Los residuos. La media de los residuos, no sé. Claro, la media de los residuos. Bueno, eso es una opción, por ejemplo. Con la incerteza de los residuos, ustedes llegaban a poder poner la incerteza o decir cuál era la incerteza de la medida en la clase pasada. Ahora hay que ver si eso también es representativo a esto, ¿no? Porque fíjense lo que ustedes tienen que están midiendo. Es una mancha, ¿no? Digo, también una cosa es la matemática, otra es lo que nosotros estamos observando y queriendo sacar. Pero bueno, por suerte tienen muchos puntos. Perdón. O sea, ¿estás queriendo decir que es instrumental el error? No. Parte de la metodología en realidad, porque lo que pueden usar, ustedes utilizan es el tracker. O sea, el tracker, instrumentalmente la precisión del tracker no tiene nada que ver porque el tracker te da con 5 decimales, digamos, el valor. Ah, claro. Pero sí cómo puede detectar también el movimiento. Que hay varias cosas, quiero decir, ¿no? Que no es un único criterio el que uno puede tomar para calcular la incerteza de la posición. Lo que pasa es que si uno se va a un extremo o al otro, lo que puede hacer es sobreestimar errores, porque en realidad está viendo todo un movimiento y no un solo punto, o puede subestimar errores, porque a partir de empezar a sacar incertezas y de residuos está teniendo finalmente una incerteza que es tan pequeña que en realidad no representa lo que quizás el tracker está tratando de sacar. Depende para qué lo quieran usar. Si lo quieren usar para todos los puntos, para un ajuste, está bien, lo pueden subestimar. Ahora, si lo quieren usar para un solo punto, el criterio es un poco como, justamente están subestimándolo. Pero bueno, pues lo pueden pensar y a las 7 lo podemos discutir. Una consulta igual. El ajuste lineal este que estamos haciendo no es... ¿Ajuste lineal en qué caso? Perdón, el ajuste de la cuadrática que estamos hablando no es muy perfecto, o sea, porque no tiene en cuenta el rozamiento con el aire y otras cosas. Bueno, lo pueden evaluar, ¿no? A ver si... Claro, a partir de 2 ¿Era importante el casos. rozamiento con el aire? Ah, y vuelve la pregunta. Volvemos a ir para la pregunta de Mauro inicial. Ok. Ahora Está saben claro cómo que el evaluar. modelo, Perdón. ¿no? O sea, decir que va a seguir una parábola es que no hay rozamiento con el aire. Sí. Y pueden evaluar si eso es un buen modelo o no, ya saben cómo, ¿no? Igual creo que peor que el rozamiento con el aire va a ser el hecho de que se te vaya para los costados y no sea perfectamente vertical. Creo que eso afecta más todavía que el rozamiento con el aire y la gravedad misma. Puede ser, sí. Es muy probable. Sí. Pero entonces el método de los residuos no serviría, porque estarías evaluando la distancia de los residuos a una curva que en realidad no es la que vos querés. Esa curva no contempla el rozamiento con el aire y otras cosas. Siento que ya estamos igual como muy detallistas y muy... ¿Sí? Por ahí estamos un poco quemados incluso, así que Sí. mi sugerencia sería que si Santi tiene 1000 dudas, se puede quedar un rato más y seguimos charlando. Sí, sí.
Perdón. Pero si no, pueden ir a medir un rato más, pueden terminar de traquear, pueden ponerse de acuerdo sobre qué método van a usar todos juntos y charlar de cuáles podría usar cada uno por separado. Yo creo que pueden aprovechar más el tiempo haciendo eso, a lo mejor, descansando un poquito, reconectando con el grupo y bueno, de todos modos, Sí. Santi, no es que te quiera cortar la duda, quedate y preguntá. Te lo digo No, por sí, si el sí. resto quiere ir a medir porque ya tienen la idea en la cabeza, se pueden volver a sus grupos, esa era mi sugerencia. Obvio. Totalmente, lo que dice Vale. Si quieren, váyanse. Yo tengo una última duda con el Le tema respondo del... rápido a lo de Santi, Dale, dale. que decía, ¿qué pasa si no es el modelo correcto, no? Lo vimos en la clase anterior, que el oscilador armónico no era el modelo correcto para los péndulos, porque no es un oscilador armónico en realidad, va como seno de tita, no como tita, ¿no? Sí. Pero no podemos distinguirlo, y en el fondo, cuando estimamos el error de los residuos de esa manera, ajustando por un oscilador armónico, daba lo que debería dar. Ok. Nunca vas a tener el modelo correcto, exacto, perfecto, microscópico. No, claro. Pero bueno, no podés distinguirlo, ¿no? Uno trabaja siempre con una aproximación de la realidad. Ok. Y solo la descarta cuando no funciona, cuando los residuos tienen forma. Ah, claro. Listo. O sea, lo podés descartar. Ahí viene, me parece que viene más tu pregunta por ese lado. ¿Qué pasa si vos ves que el ajuste no tiene una buena calidad en el sentido de que vos ves que los residuos tienen estructura o que pasó algo que el ajuste no va? Bueno, ahí es diferente. Pues ahí sí que no Claro. tendrías por qué tomarlo porque no estaría bien. La hipótesis no cumpliría tu hipótesis. ¿Entendés? Sí. Listo, ya te. Gracias. No, por favor. Que ya que estamos, también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Cuando tirábamos el péndulo de este simulador a un ángulo muy grande y tratábamos de estimar los errores a partir del ajuste, donde ya ajustaba mal, daba cualquier valor. En lugar de dar 1, el sigma daba 5, más o menos. Sí, me acuerdo.